Bueno, buenas tardes. Ya llegamos al capítulo 18, a los que están siguiendo la lectura. Vamos a ver qué trae para este día. Capítulo 18. Háblame más sobre las civilizaciones y los seres muy evolucionados. Ellos comparten. ¡Hey! Nosotros también compartimos. No, ellos comparten todo, con todos. Ningún ser deja de compartir. Todos los recursos naturales de su mundo, de su medio ambiente, se dividen equitativamente y se distribuyen entre todos. No se considera que una nación o un grupo o una cultura posee un recurso natural simplemente porque ocupa el lugar físico donde ese recurso se encuentra. El planeta o los planetas, que un grupo de especies llama hogar, se entiende que pertenece a todos, a todas las especies de ese sistema. En realidad, se entiende que el planeta o grupo de planetas en sí es un sistema. Se considera como un sistema total, no como un puñado de partes pequeñas o elementos cualesquiera de los cuales puedan eliminarse, diezmarse o erradicarse sin daño al sistema en sí. El ecosistema, como nosotros lo llamamos, bueno, es más grande que eso. No es solo la ecología, que es la relación de los recursos naturales del planeta con los habitantes de dicho planeta, sino también la relación de los habitantes con ellos mismos, mutuamente, y con el medio ambiente. Es la relación de todas las especies de la vida. El sistema de especies. Me gusta esa palabra. Es una muy buena palabra, porque de lo que hablamos es más grande que el ecosistema. Es en realidad el sistema de especies o lo que su Buckminster Fuller llamó NUSPER. Me gusta más el nombre del sistema de especies. Es más fácil de comprender. Siempre me pregunté qué significaba NUSPER. A Buki también le gusta tu palabra. No se aferra a algo. Siempre le gustó lo que más simplificaba o facilitaba las cosas. ¿Estás hablando ahora con Buckminster Fuller? ¿Convertiste este diálogo en una sesión espiritista? Digamos que tengo motivo para hacer que a la esencia de lo que identifico a sí misma como Buckminster Fuller le gusta tu nuevo nombre. Eso es maravilloso. Es excelente poder saber eso. Lo es, estoy de acuerdo. Entonces, en las culturas muy evolucionadas, es el sistema de especies lo que importa. Sí, eso no quiere decir que los seres individuales no importen, sino todo lo contrario. El hecho de que los seres individuales importan se refleja en el hecho de que ese efecto sobre el sistema de especies es mucho mayor cuando se considera cualquier decisión. Se entiende que el sistema de especies apoya toda la vida y a cada ser en el máximo nivel. Por lo tanto, no hacer nada que pueda dañar el sistema de especies es una afirmación de que cada ser individual es importante, no solo los seres individuales con poder o tamaño o que se supone que tengan más conocimiento de sí mismos, todos los seres y todas las especies del sistema. ¿Cómo puede funcionar eso? ¿Cómo puede ser posible eso? En nuestro planeta, los deseos y las necesidades de algunas especies tienen que subordinarse a los deseos y a la necesidad de otros, o no podríamos experimentar la vida como la conocemos. Están acercándose peligrosamente al tiempo cuando no podrán experimentar la vida como, como la conocen, precisamente porque insistieron en subordinar las necesidades de la mayor parte de las especies a los deseos de solo una, la especie humana. Sí, y ni siquiera a todos los miembros de la especie humana, sino solo a unos cuantos. Ni siquiera al número mayor, que podría tener alguna lógica, sino al más pequeño, a los más ricos y poderosos. Tú lo has dicho. Aquí vamos de nuevo.
otra perorata contra los ricos y versados. Por el contrario, su civilización no merece una perorata. No es más que una habitación llena de niños, no más que una habitación llena de niños merece una. Los seres humanos harán lo que están haciendo, a sí mismos mutuamente, hasta que comprendan que ya no es para su mayor interés. Ninguna cantidad de peroratas cambiará eso. Si las peroratas cambiarían las cosas, sus religiones habrían sido mucho más efectivas desde hace mucho tiempo. Vaya, 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 hoy estás atacando a todos, ¿no es así? No estoy haciendo nada de eso. ¿Estas simples observaciones te afligen? Entonces observa, para saber por qué. Ambos sabemos esto. La verdad a menudo resulta incómoda. Sin embargo, este libro llegó para llevar la verdad, al igual que otros que inspiré, así como películas y programas de televisión. No estoy seguro de desear animar a la gente para que mire la televisión. Para bien o para mal, la televisión es en la actualidad lo, la hoguera de su sociedad. No es el medio que los está llevando en direcciones que dicen no desean seguir. Son los mensajes que permiten que se transmitan por ese medio. No censuren el medio. Pueden utilizarlo un día para enviar un mensaje diferente. Permíteme retroceder si puedo. ¿Puedo volver a mi pregunta original? Todavía deseo saber cómo un sistema de especies puede funcionar con las necesidades de todas las especies en el sistema tratadas de igual manera. Todas las necesidades se tratan de igual manera, pero las necesidades en sí no son iguales. Es una cuestión de proporción y equilibrio. Los seres muy evolucionados comprenden plenamente que todas las cosas vivientes dentro de lo que hemos elegido aquí llamar sistema de especies tienen necesidades que deben satisfacerse. Si las formas físicas que crean y mantienen el sistema van a sobrevivir, entienden también que no todas estas necesidades son las mismas o iguales en términos de las demandas que hacen al sistema. Vamos a utilizar tu propio sistema de especies como ejemplo. De acuerdo. Vamos a utilizar a dos especies vivientes que ustedes llaman árboles y seres humanos. Estoy contigo. Es evidente que los árboles no requieren tanto mantenimiento cotidiano como los seres humanos. Por lo tanto, sus necesidades no son iguales. No obstante, están interrelacionadas. Esto es, una especie depende de la otra. Deben prestar atención tanto a las necesidades de los árboles como a las necesidades de los humanos. Más las necesidades en sí son tan grandes. Sin embargo, si ignoran las necesidades de una especie de cosas vivientes, lo hacen a su propio riesgo. El libro que antes mencioné tiene importancia crítica, The Last Old Hope's Ancient Sunlight. Describe todo esto en forma magnífica. Dice que los árboles toman el dióxido de carbono de su atmósfera, utilizando la proporción del carbono de este gas atmosférico para formar carbohidratos, esto es, para crecer. Casi todo lo que compone una planta, incluyendo la raíz, el tallo, las hojas e incluso los frutos que da el árbol, son carbohidratos. Mientras tanto, el árbol libera la porción de oxígeno de este gas. Es el desperdicio del árbol. Por otra parte, los seres humanos necesitan el oxígeno para sobrevivir. Sin árboles que contuvieran el dióxido de carbono, que abunda en su atmósfera, en oxígeno, que no abunda, ustedes, como especie, no podrían sobrevivir. A su vez, ustedes exhalan dióxido de carbono, que el árbol necesita para sobrevivir. ¿Ves el equilibrio? Por supuesto, es ingenioso. Gracias. Ahora, por favor, dejen de destruirlo. Oh, vamos, plantamos 2 árboles por cada árbol que cortamos. Sí, y solo serán necesarios 300 años para que estos árboles crezcan con la fortaleza y el tamaño que les permitiera producir tanto oxígeno como los viejos árboles que están talando. La planta fabricante de oxígeno, que ustedes llaman la selva de Amazonas, puede reemplazarse en su capacidad para equilibrar la atmósfera de su planeta en, digamos,
2000 o 3000 años. No se preocupen, están dejando limpios miles de hectáreas cada año, pero no se preocupen. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Limpian la tierra para poder criar el ganado para matarlo y alimentarse. Se dice que criar ganado produce más ingresos para la gente pobre de la selva. Por lo tanto, se proclama que todo esto es para hacer productiva la tierra. En las civilizaciones muy evolucionadas, no se considera productivo erosionar el sistema de especies, sino destructivo. Los seres evolucionados encontraron una forma para equilibrar las necesidades totales del sistema de especies. Eligieron hacer esto en lugar de satisfacer los deseos de una porción pequeña del sistema, porque comprenden que ninguna especie dentro del sistema puede sobrevivir si el sistema en sí se destruye. Eso parece demasiado obvio, eso parece sumamente obvio. Lo obvio de esto puede ser incluso más doloroso en la Tierra en años futuros, si su llamado especie dominante no despierta. Lo comprendo bien, deseo hacer algo al respecto, pero me siento impotente. A veces me siento muy impotente. ¿Qué puedo hacer para lograr el cambio? No hay nada que tengas que hacer, pero hay mucho que puedes ser. Ayúdame con esto. Los seres humanos han tratado de solucionar los problemas en el nivel del hacer durante mucho tiempo, sin mucho éxito. Esto es porque el verdadero cambio siempre se efectúa en el nivel del ser, no en el hacer. De acuerdo, han hecho algunos descubrimientos y han avanzado sus tecnologías y por lo tanto de alguna manera han facilitado sus vidas, pero no está claro si las mejoraron. En los asuntos mayores del principio han logrado un progreso muy lento. Están enfrentando muchos de los mismos problemas del principio que han enfrentado durante siglos en su planeta. Su idea de que la Tierra existe para la explotación de la especie dominante es un buen ejemplo. Es evidente que no cambiarán lo que están haciendo hasta que cambien cómo están siendo. Tiene que cambiar su idea acerca de quiénes son en relación con su medio ambiente y todo lo que hay en este, antes de que puedan actuar en forma diferente. Es una cuestión de conciencia. Tienen que aumentar su conciencia antes de que pueda cambiar la conciencia. ¿Y cómo podemos hacer esto? Ya no se queden callados respecto a todo esto. Hablen, hagan un alboroto, traten los temas, incluso pueden crear una conciencia colectiva. Por ejemplo, solo sobre un tema. ¿Por qué no cosechar cáñamo para utilizarlo para fabricar papel? ¿Tienen idea de cuántos árboles se necesitan solo para proporcionar a su mundo los periódicos cotidianos? Eso sin mencionar los vasos de cartón, los cartones para empaque y las toallas de papel. El cáñamo puede cosecharse sin mucho gasto, con facilidad y utilizarse solo para fabricar papel, sino las cuerdas más fuertes y ropa más duradera, e incluso algunas de las medicinas más efectivas de su planeta pueden proporcionar. En realidad, el cáñamo de la India puede sembrarse sin mucho costo y cosecharse con mucha facilidad. Tiene tantos usos maravillosos que muchos están en su contra. Demasiadas personas perderían demasiado al permitir que en su mundo utilizara esta planta sencilla que puede crecer casi en cualquier parte. Este es un solo ejemplo de cómo la avaricia reemplaza al sentido común en la conducta de los asuntos humanos. Da este libro a todas las personas que conozcas, no solo para que obtengan esto, sino todo lo demás que el libro puede decir. Todavía hay mucho más. Solo da vuelta a la página. Sí, pero empiezo a sentirme deprimido. Como mucha gente dijo que se sintió después de leer el libro 2. ¿Hablaremos mucho más acerca de cómo estamos destruyendo aquí las cosas y arruinándolas? Porque no estoy seguro de estar listo para esto. ¿Estás listo para ser inspirado? ¿Estás listo para ser entusiasmado? Porque al aprender y explorar lo que otras civilizaciones avanzadas, están haciendo, debe inspirarte y entusiasmarte. Piensa en las posibilidades, piensa en las oportunidades, piensa en las mañanas doradas que están muy cerca. Sí, despertemos. Despertarán, estarán despertando. El paradigma está cambiando. El mundo está cambiando.
Está sucediendo justamente ante tus ojos. Este libro es parte de eso. Tú eres parte de eso. Recuerda que están en la habitación para sanar la habitación. Están en el espacio para sanar el espacio. No hay otro motivo para el que estén aquí. No te des por vencido. No te des por vencido. La mayor aventura acaba de empezar. De acuerdo. Elijo ser inspirado por el ejemplo y la sabiduría de los seres muy evolucionados y no sentirme desalentado por esto. Bien, esa es una lección muy sabia, dado donde dicen que desean llegar como especie. Pueden recordar muchas cosas al observar a estos seres. Los seres evolucionados viven en unidad y con un sentido profundo de interrelación. Sus comportamientos los crean sus pensamientos respaldados, lo que ustedes llamarían los principios guías básicos de su sociedad. Los compartimientos de ustedes los crean también sus pensamientos respaldados o los principios guías básicos de su sociedad. ¿Cuáles son los principios guías básicos de la sociedad de los seres evolucionados? Su primer principio guía es: todos somos uno. Cada decisión, cada elección, todo lo que ustedes llaman moral y ética se basa en este principio. El segundo principio guía es: todo en la unidad está interrelacionado. Bajo este principio, ningún miembro de su especie podría quitar o quitaría algo a otro simplemente porque él lo tuvo primero, o porque es su posesión, o porque escasea. La dependencia mutua de todas las cosas vivientes en el sistema de especies se reconoce y se respeta. Las necesidades relativas de cada especie de organismo viviente dentro del sistema siempre se conservan en equilibrio porque siempre les tiene en mente, se les tiene en mente. El segundo principio guía significa que no existe la propiedad personal, no como ustedes la comprenden. Los seres evolucionados experimentan la propiedad personal en el sentido de tener responsabilidad personal por todo lo que está a su cuidado. La palabra más cercana a su lenguaje para describir lo que siente un ser muy evolucionado respecto a lo que ustedes llamarían una posesión valiosa es administración. Un ser evolucionado es un administrador, no un dueño. La palabra poseer y su concepto detrás de esta no son parte de la cultura de los seres evolucionados. No existe la posesión en el sentido de que algo es de una pertenencia personal. Los seres evolucionados no poseen, los seres evolucionados acarician. Esto es, abrazan, aman y se interesan por las cosas, pero no las poseen. Los seres humanos poseen, los seres evolucionados acarician. En su lenguaje, así es como podría describirse la diferencia. Al principio de su historia, los seres humanos sintieron que tenían el derecho de poseer personalmente todo sobre lo que ponían sus manos. Esto incluía esposas, niños, tierra y la riqueza de la tierra. La materia y toda la materia que en su materia podría proporcionarles eran también de ellos. Gran parte de esta creencia todavía se considera como verdadera en la actualidad en la sociedad humana. Los seres humanos se obsesionaron con este concepto de propiedad. Los seres evolucionados que observaron esto desde lejos lo llamaron su obsesión de posesión. Ahora, como ya evolucionaron, comprende que cada vez mejor que real y verdaderamente no pueden poseer nada, mucho menos a sus cónyuges y a sus hijos. Muchos de ustedes todavía se aferran a la noción de que pueden poseer la tierra y todo lo que hay en esta, bajo esta y sobre esta. Sí, incluso hablan sobre los derechos sobre el aire. Los seres evolucionados del universo, por el contrario, comprenden plenamente que el planeta físico bajo sus pies no es algo que pueda ser poseído por ninguno de ellos, aunque a un ser evolucionado individual puede concedérsele a través del mecanismo de su sociedad una parcela de tierra, puede permitírsele, se le permite, se le pide, que transmita la administración a su hijo y éste a los suyos. Sin embargo, si en cualquier momento
él o su hijo demuestran ser malos administradores de la tierra, ésta ya no continúa bajo su cuidado. Vaya, ese sí, ese fuera un principio guía aquí, la mitad de las industrias del mundo tendrían que suceder su propiedad. Y el ecosistema del mundo mejoraría muchísimo de la noche a la mañana. Como ves, en una cultura muy evolucionada, a una corporación, como ustedes la llaman, nunca se les permitiría saquear la tierra para obtener una ganancia, porque con claridad se vería que la calidad de la vida de cada persona que posee o trabaja para la corporación está resultando irrevocablemente dañada. ¿Qué ganancia hay en eso? El daño quizás no se notaría en muchos años, mientras que los beneficios se notan aquí, en este momento. Por lo tanto, eso se llamaría ganancia a corto plazo, pérdida a largo plazo. ¿A quién le importa la pérdida a largo plazo si no va a estar allí para experimentarla? A los seres muy evolucionados les importa. Por esto, ellos viven mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo más? Mucho tiempo más. En algunas sociedades de seres evolucionados, los seres viven eternamente o mientras elijan permanecer en forma corporal. Por lo tanto, en las sociedades de los seres evolucionados, los seres individuales por lo general están presentes para experimentar las consecuencias a largo plazo de sus acciones. ¿Cómo logran permanecer vivos tanto tiempo? Por supuesto, nunca dejan de estar vivos, no más que ustedes, pero sé a lo que te refieres. Te refieres con el cuerpo. Sí, ¿cómo logran permanecer con sus cuerpos tanto tiempo? ¿Por qué es tan posible esto? Primero porque no contaminan su aire, su agua y su tierra. No ponen sustancias químicas en la tierra, por ejemplo, que después de absorberlas las plantas y los animales llegan a su cuerpo mediante el consumo de estas plantas y animales. Un ser evolucionado nunca consumirá un animal, mucho menos llenaría con sustancias químicas la tierra y las plantas que come el animal, para luego llenar al animal con sustancias químicas y luego consumirlo. Un ser evolucionado consideraría correctamente que tal práctica es suicida. Por lo tanto, los seres evolucionados no contaminan su medio ambiente, su atmósfera y sus propios cuerpos corporales, como lo hacen los seres humanos. Sus cuerpos son creaciones magníficas, hechos para durar infinitamente más que lo que ustedes le permiten durar. Los seres evolucionados presentan también comportamientos psicológicos que prolongan su vida de igual manera. ¿Cómo cuáles? Un ser evolucionado nunca se preocupa, nunca comprendería el concepto humano de preocupación o estrés. Un ser evolucionado tampoco odia o siente ira o celos o pánico. Por lo tanto, el ser evolucionado no produce reacciones bioquímicas dentro de su propio cuerpo que los desgasten, los destruyan. Un ser evolucionado llama a esto comerse a sí mismo y tan pronto se consumiría a otro ser corporal. ¿Cómo logra un ser evolucionado esto? ¿Los seres humanos son capaces de tal control sobre las emociones? Primero, un ser evolucionado comprende que todas las cosas son perfectas, que hay un proceso en el universo que funciona y que todo lo que tiene que hacer es no interferir con este. Por lo tanto, un ser evolucionado nunca se preocupa porque comprende el proceso. Para responder a tu segunda pregunta, sí, los seres humanos tienen este control, aunque algunos no creen tenerlo y otros simplemente no eligen ejercitarlo. Los pocos que hacen un esfuerzo viven mucho más tiempo, suponiendo que las sustancias químicas y los venenos atmosféricos no los hayan matado y suponiendo también que no se hayan envenenado voluntariamente de otras maneras. Espera un minuto. ¿Nos envenenamos voluntariamente? Sí. ¿Algunos de ustedes? Sí. ¿Cómo? Como dije, comen venenos. Algunos de ustedes beben venenos. Algunos de ustedes incluso fuman venenos. Para un ser muy evolucionado, esos comportamientos son incomprensibles. No pueden imaginar por qué deliberadamente introducen en sus cuerpos sustancias que saben que no les hacen ningún bien. Disfrutamos comer, beber y fumar ciertas cosas. Un ser evolucionado disfruta la vida en el cuerpo y no puede imaginar hacer algo que sabe anticipadamente que podría limitar o terminar eso o hacerlo doloroso.
Algunos de nosotros no creemos que comer carne roja en cantidad, beber alcohol y fumar plantas limitaría o terminaría con nuestras vidas o las haría dolorosas. Entonces sus habilidades de observación son muy malas. Necesitan agudizarse. Un ser evolucionado sugeriría que simplemente miraran a su alrededor. Sí, bueno, ¿qué más puede decirme sobre cómo es la vida de las sociedades muy evolucionadas del universo? No existe la vergüenza, no existe la vergüenza, no existe la culpa. ¿Qué sucede cuando un ser demuestra ser un mal administrador de la tierra? Dijiste que le quitan la tierra. ¿Acaso no significa que lo juzgaron y lo encontraron culpable? No, significa que lo observaron y encontraron que es incapaz. En las otras culturas muy evolucionadas, a los seres nunca se les pediría que hicieran algo que han demostrado falta de habilidad para hacerlo. Y si ellos todavía desearan hacerlo, no desearían hacerlo. ¿Por qué no? Su propia falta de habilidad demostrada eliminaría su deseo. Este es un resultado natural de su comprensión de que su falta de habilidad para hacer una cosa particular podría potencialmente dañar a otro. Nunca harían esto, porque dañar al otro es dañar al yo y ellos lo saben. Entonces, es la autopreservación la que dirige la experiencia, igual que la Tierra. Por supuesto, lo único que es diferente es su definición del yo. Un ser humano define al yo muy estrechamente. Ustedes hablan de su yo familiar, de su comunidad. Un ser evolucionado define su yo de manera muy diferente. Habla del yo, de la familia, de la comunidad, como si fuera uno solo. Solo hay uno. Ese es todo el asunto. Comprendo. Por lo tanto, es una cultura muy evolucionada. Un ser, por ejemplo, nunca insistiría en criar a sus hijos si ese ser se demostrara constantemente a sí mismo su propia falta de habilidad para hacerlo. Por ese motivo, en las culturas sumamente evolucionadas, los niños no crían a los niños. Los hijos se entregan a personas mayores para que lo eduquen. Esto no significa que a los recién nacidos se les separe de aquellos que le dieron la vida, se les quiten de los brazos y se entreguen a personas extrañas para que lo críen. No, no es así. En estas culturas, las personas mayores viven cerca de los jóvenes. No se les aparta para que vivan por su cuenta. No se les ignora ni se les deja para que encuentren sus destinos finales. Se les honra, se les respeta y se les mantiene cerca, como parte de la comunidad amorosa, cariñosa y vibrante. Cuando llega un recién nacido, las personas mayores están allí, muy en el fondo del corazón de esta comunidad y de esa familia, y el hecho de que críen a niños es tan orgánicamente correcto como lo es en su sociedad que los padres hagan esto. La diferencia es que, aunque ellos siempre saben quiénes son sus padres, el término más cercano en su lenguaje sería dadores de vida. A estos niños no se les pide que aprendan lo básico de la vida de seres que todavía están aprendiendo lo básico de la vida. En las sociedades de los seres evolucionados, las personas mayores organizan y supervisan el proceso de aprendizaje, así como la caza, la alimentación y el cuidado de los niños. Y a los niños se les educa en un ambiente de sabiduría y amor, de gran paciencia y de comprensión profunda. Los jóvenes que les dieron la vida por lo general están fuera, en alguna parte, enfrentando desafíos, experimentando las alegrías de sus propias vidas jóvenes. Pueden causar todo el tiempo que deseen con sus hijos, pasar todo el tiempo con sus hijos que deseen. Incluso pueden vivir en la casa de los mayores con los niños, para estar allí con ellos en un ambiente de hogar y para que ellos los experimenten como parte de este. Es una experiencia muy unificadora e integrada. Sin embargo, son las personas mayores quienes se encargan de la educación, quienes se responsabilizan. Es un honor, porque en las personas mayores recae la responsabilidad del futuro de toda la especie. En las sociedades evolucionadas se reconoce que esto es más de lo que debería pedírsele a los jóvenes. Ya hablé sobre esto anteriormente, cuando hablamos sobre cómo educan ustedes a los hijos en tu planeta
y cómo deberían cambiar eso. Sí, gracias por darme una explicación más amplia sobre esto y sobre cómo podría funcionar. Volviendo al anterior, ¿un ser evolucionado no siente culpa ni vergüenza sin importar lo que haga? No, porque la culpa y la vergüenza son algo que se impone a un ser desde afuera de sí mismo. No hay duda de que puede internalizarse, pero inicialmente se le impone desde el exterior. Siempre. Ningún ser divino, y todos los seres son divinos, se conoce a sí mismo o a algo que esté haciendo como vergonzoso o culpable, hasta que alguien de afuera del exterior lo etiqueta de esa manera. En su cultura, ¿se avergüenza un bebé de sus hábitos de baño? Por supuesto que no. No, hasta que ustedes le dicen que debe sentirse culpable. El grado de evolución de esta cultura demuestra por el grado en que etiqueta a un ser y a una acción como vergonzoso o culpable. Ninguna acción debe llamarse vergonzosa. Ninguna persona nunca es culpable sin importar lo que haga. Como ya te dije, no existe el bien y el mal. Hay algunas personas que todavía no comprenden esto. Para comprender lo que digo aquí, este diálogo debe leerse en su totalidad. Si se toma alguna afirmación fuera del contexto, podría ser no comprensible. En los libros 1 y 2 contienen explicaciones detalladas de la sabiduría que menciono aquí. Me pides que describa las culturas muy evolucionadas del universo. Ellas ya comprenden esta sabiduría. Muy bien. ¿De qué otra manera son diferentes las culturas de la nuestra? Esta cultura de la nuestra. De muchas otras materias. Por ejemplo, no compiten. Comprenden que cuando uno pierde, todos pierden. Por lo tanto, no crean deportes ni juegos que enseñan a los niños y se perpetúa en los adultos el pensamiento extraordinario de que alguien gana mientras otro pierde. Es entretenimiento. Como dije antes, también comparten todo. Cuando otro necesita algo, nunca soñarían en conservar o acumular algo que tienen, simplemente porque escasea. Por el contrario, ese sería el motivo por el que lo compartiría. En su sociedad se eleva el precio de lo que escasea, si es que llegan a compartirlo. De esta manera aseguran que si van a compartir algo que poseen, al menos se enriquecieran haciéndolo. Los seres evolucionados se enriquecen también compartiendo las cosas que escasean. La única diferencia entre los seres evolucionados y los seres humanos es cómo definen los seres evolucionados enriquecerse. Un ser evolucionado se siente enriquecido al compartir todo libremente, sin necesidad de tener una ganancia. En realidad, esta sensación es la ganancia. Hay varios principios guías de su cultura que producen sus comportamientos. Como dije anteriormente, uno de los más básicos es la supervivencia del más apto. Este podría llamarse su segundo principio guía. Abarca todo lo que su sociedad ha creado, su economía, su política, sus religiones, su educación y sus estructuras sociales. Sin embargo, para un ser muy evolucionado, el principio en sí es un oxímoron, es autocontradictorio, puesto que el primer principio guía de un ser iluminado es todos somos uno. El uno no está apto hasta que el todo esté apto. Por lo tanto, la supervivencia del más apto es imposible, o lo único que es posible y por lo tanto una contradicción, puesto que es el más apto, no es más apto hasta que lo es. ¿Me sigues en esto? Sí, lo llamamos comunismo. En su planeta han rechazado de antemano cualquier sistema que no permita el avance de un ser a expensas de otro. Si un sistema de gobierno o económico requiere un intento de distribución equitativa para todos, de los beneficios creados por todos, con los recursos que pertenecen a todos, dicen que ese sistema de gobierno viola el orden natural. No obstante, en las culturas muy evolucionadas, el orden natural es compartir equitativamente. Incluso si una persona o grupo no hizo nada para merecerlo, incluso si no ha habido contribución para el bien común, incluso si son malos, el bien común es la vida. Si estás vivo, estás contribuyendo al bien común. Es muy difícil que un espíritu esté en forma física. Aceptar tomar dicha decisión es, en cierto sentido, un gran sacrificio,
aunque un sacrificio necesario e incluso disfrutable, si el todo desea conocerse experimentalmente y recrear de nuevo en la siguiente versión grandiosa de la visión más grande que haya tenido acerca de quién es. Es importante comprender por qué vinimos aquí. ¿Vinimos? Las almas forman la colectividad. No comprendo. Como ya te expliqué, solo hay un alma, un ser, una esencia. Algunos de ustedes llaman esto Dios. Esta esencia única se individualiza como todo en el universo, en partes, en otras palabras, todo lo que es. Esto incluye a todos los seres sensibles y lo que ustedes han elegido llamar almas. Entonces, Dios es cada alma que es, cada alma que es ahora, que ha sido y que será. Entonces, Dios es una colectividad. Esa es la palabra que elijo, porque se acerca más a su lenguaje para describir cómo son las cosas. Ningún ser impotente sino una colectividad. No tiene que ser una cosa o la otra. Piensa fuera del contexto. Dios es ambos. Un solo ser imponente, que es colectividad en partes individuales. Muy bien, muy bien. ¿Por qué la colectividad vino a la Tierra? Para expresarse físicamente, para conocerse en su propia experiencia, para ser Dios, como ya te lo expliqué en detalle en el libro. Nos creaste para que fuéramos tú. Así lo hicimos en realidad, exactamente. Por eso fueron creados. ¿Y los seres humanos fueron creados por una colectividad? Su propia Biblia decía, vamos a crear al hombre y a nuestra imagen y semejanza, antes de que se cambiara la traducción. La vida es el proceso a través del cual Dios se crea a sí mismo y luego experimenta la creación. Este proceso de creación es continuo y eterno. Está sucediendo todo el tiempo. La relatividad y la condición física son las herramientas con las que Dios trabaja. Pura energía, lo que ustedes llaman espíritu, es lo que Dios es. Esta esencia es realmente el Espíritu Santo. Mediante un proceso a través del cual la energía se convierte en materia, el espíritu se encarna en la forma física. Esto se logró cuando la energía disminuye literalmente, cambiando su oscilación o lo que ustedes llamarían vibración. Eso es lo que es todo, eso que es todo, hace esto en partes. Esto es, partes del todo hacen esto. Estas individualizaciones del espíritu son lo que han elegido llamar almas. En realidad, solo hay un alma, que toma nuevas formas y se reforma a sí misma. Esto podría llamarse la reformación. Todos ustedes son dioses en formación, información de Dios. Esa es su contribución y es suficiente para sí misma. Para expresarlo simplemente, al tomar la forma física, ustedes ya hicieron bastante. Ni deseo ni necesito nada más. Han contribuido al bien común, han hecho posible que eso que es común, el único elemento común, experimente eso que es bueno. Incluso escribieron que Dios creó el cielo y la tierra, y los animales que caminan sobre la tierra, los pájaros en el aire, los peces en el mar, y fue muy bueno. El bien no pudo existir experimentalmente sin su opuesto, por lo tanto también crearon el mal, que es el movimiento hacia atrás, a la dirección opuesta del bien. Es lo opuesto a la vida y por eso crearon lo que llaman muerte. No obstante, la muerte no existe en realidad, una realidad final, sino que simplemente es una maquinación, una invención, una experiencia imaginada a través de la cual la vida es más valiosa para ustedes. Así, el mal, evil, es la vida, life, deletreada hacia atrás. Son muy listos con el idioma. Encerraron sus sabidurías secretas que ni siquiera saben que están allí. Cuando comprendan esta cosmología total, entenderán la vida, la gran verdad.
entonces nunca podrán exigir a otro ser que diera algo a cambio de que compartieran con él los recursos y las necesidades de la vida física. A pesar de que eso es hermoso, todavía hay personas que lo llamarían comunismo. Si desean hacerlo, que así sea. Te diré esto, hasta que tu comunidad de seres sepa acerca de estar en comunidad, nunca experimentarán la Sagrada Comunión y no podrán saber quién soy. Las culturas muy evolucionadas del universo comprenden plenamente todo lo que aquí he explicado. En esas culturas no sería posible dejar de compartir. Tampoco sería posible pensar en cobrar precios cada vez más exorbitantes mientras más escaseara un producto. Solo las sociedades sumamente primitivas harían esto. Solo los seres muy primitivos veían escasez de lo que se necesita comúnmente como una oportunidad para tener mayores ganancias. La oferta y la demanda no dirige el sistema de los seres evolucionados. Esto es parte de un sistema de los humanos, que los humanos aseguran que contribuye a su calidad de vida y al bien común. Sin embargo, desde el punto de vista ventajoso de un ser muy evolucionado, su sistema viola el bien común, porque no permite eso que es bueno que se experimente en común. Otro aspecto notable y fascinante de las culturas muy evolucionadas es que dentro de ellas no hay palabra ni sonido ni ninguna forma para comunicar el concepto tuyo y mío. Las posesiones personales no existen en su lenguaje, y si se hablara de lenguas terrenales, solo se podría utilizar los artículos para describir las cosas. Al emplear esa regla convencional, mi coche se diría el coche con el que ahora estoy. Mi pareja o mis hijos se diría la pareja o los hijos con los que ahora estoy. El término con los que ahora o en la Déjame presencia de es lo aquí más cercano, cambiar el mes por este silencio es lo más cercano a sus idiomas para describir lo que ustedes llamarían propiedad o posesión. Eso en lo que están en presencia de se convierte en el regalo. Estos son los verdaderos regalos de la vida. Así, en términos del lenguaje de la cultura muy evolucionadas, no podríamos hablar en términos de mi vida, sino que solo podríamos comunicar la vida en presencia de la cual estoy. Esto es algo semejante a cuando ustedes hablan de estar en la presencia de Dios. Cuando están en la presencia de Dios, que siempre están, que están en la presencia mutua, nunca pensarían en ocultar de Dios eso que es de Dios. Esto significa cualquier parte de eso que es. Compartirían natural y equitativamente eso que es Dios con cualquier parte de eso que es Dios. Esta es la comprensión espiritual que apuntala todas las estructuras sociales, políticas y económicas y religiosas de todas las culturas muy evolucionadas. Esta es la cosmología de toda la vida y simplemente el no observar esta cosmología, comprenderla y vivir dentro de ella, crea toda la discordia en su experiencia en la Tierra. Bueno, interesante capítulo 18. A ver, Ile, ¿qué te quedó? Que estuviste desde el principio. Luz. ¿Qué me quedó de todo eso? Y algo te Que tuvo soy que haber. la parte, yo soy lo opuesto en algunas cosas de todo lo que debería. Viste que contabas en una parte que decía que hablaba de los celos, de que los hijos no son nuestros, de un bueno, esa es la parte que no, viste que decía que había. Te Bueno, estás, yo soy todo lo opuesto. te estás tapando con el dedo, con la mano. Ahí está. ¿Eh? Te estabas tapando con la mano, por eso. Sí. Sí, porque estoy como sentada mal. Bueno, Así que tendría que modificar algunas cosas de eso. Soy bueno, celosa de mi hija es mía y por eso te escucho y decía, oh my God, bueno, desastre. bueno. Pero eso te hace sufrir a vos, nada más. No, 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 eso me hace aprender a mí. Y sí, y sí. A soltar.
pero dice un montón de cosas. Igual está bueno, sí, es difícil soltar. Es la parte más difícil. A ver, Sandrita, entraste tarde hoy. Ah, sí, sí, entré tarde. Pero porque tenía el teléfono con poca carga y lo estaba cargando. Eh, eh, bueno, eso es, eso que plantea es cuando estamos ya más conscientes, más evolucionados de saber que nada nos pertenece, ¿no? Lo contrario a lo que hemos aprendido. Decir, mi carro, mi casa, o sea, cuando decimos eso, está el apego ahí, está como identificarme con esas cosas. Y es saber qué es eso, que no nos pertenece nada. Y yo sé que es duro, porque yo, en el caso, yo la escucho a ella con su hija, Mm. y yo también he sido mamá gallina, bueno, de tener a mis hijos ahí, pero también estoy aprendiendo a soltar porque es la manera como más tranquila de vivir, porque y no quiere decir que yo lo haya logrado, lo tengo así como consciente y saber que es algo que hay que trabajarse, que me tengo que seguir trabajando en esa. Y también me llamó la atención eso en las comunidades donde se dan, a los niños se les da a otras personas que ya están, que son mayores, ¿no? Claro, Que a los abuelos serían. sí, ajá, sí, A para los abuelos, claro, que tienen más madurez, porque también que sí ya hay extremos aprendieron. en esta sociedad donde sí, niños que están criando niños, sí, literalmente, niños tienen 14 años, 13 años, que no están capacitados y se está viendo en esta sociedad en manos de esos padres así, con esa característica tan Sí, que no, inmadura. no solamente tiene que tengan esa edad, porque pueden tener 40 y siguen siendo Ah, niños, también, sí, caprichos, pero, exacto, y pero, proyectan eso y crían de esa manera, no, ¿no? Educan. sí, 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 Eso. también, Y pero sí, igual. muy interesante. Bueno, vos llegaste tarde, pero la primera Ujú. parte Sí, cuenta todo lo que. Porque él le pregunta por los seres evolucionados, cómo son, quiere saber sobre las sociedades. Y le dice, bueno, no dañan a su prójimo, no dañan a sus especies, no dañan a la atmósfera, no dañan a los animales y las plantas y se envenenan y después lo comen ellos. No hacen cosas que le hacen mal, no sienten eh, estrés, no se preocupan, porque todo sí, eso le hace mal al cuerpo. No, Y viven mucho más. claro, bueno, y ahí era, no sienten celo, no sienten odio, sí, sí. eh, cuidan todo. Ujú. Y después, bueno, eso de que no existe la propiedad privada, sino que simplemente se le puede llamar como un administrador. Y él le dice, bueno, pero y si no es apto para eso, bueno, se le da la oportunidad a otra persona. Ya el cerebro le dice, no, no estoy para esto, y lo da a otra persona. Y no hay culpa, no hay rechazo, no hay herida, no se juzga, simplemente Eso, van y ponen a otro y esa persona hace otra cosa, ¿no? Y bueno, es como una eh, colectividad, una comunidad porque está basada en el amor y que todos son uno, ¿no? Realmente, todas las claro, especies. sí, No sí. talan, no Ya talan los cuando, árboles, lo talan los árboles, dice, para sembrar ganado y que sea todo un negocio para unos pocos y se quedan sin bosques, que es lo que le da salud a todo el wow. ecosistema, ¿no? Eh, Ujú. las corporaciones, no hay corporaciones que dañen el sistema, ¿no? ¿Y Eh, dónde queda eso? Aquí en este planeta, perdón, está en buenísimo eso. o son seres de otra dimensión. Sí, están en otro planeta, que también son otras dimensiones, ¿no? Ok, En ok. otra dimensión. Por eso le Sí, llaman seres evolucionados de otro planeta o del universo que ajá. viven de esa manera. Ahí llegaremos, pienso, ¿no? El que el planeta
poco a poco irá en esa Sí. dirección. Bueno, pero lo importante que le dijo, ¿para qué estamos acá? Esa pregunta es para sanar este planeta. Ujú. Entonces, Claro, sí, poner sí, en orden todo lo que podamos poner en orden para sanar lo máximo posible. Y que el sí, planeta vaya evolucionando con nosotros. claro. Sí, Somos el yo planeta pienso y que tenemos que ir ujú, evolucionando. sí, y hay seres ya en este planeta que sí están más conscientes y también practican eso de la conservación y de la conexión con el otro. Poco a poco iremos allá, llegaremos. Poquito a poco. Sí. Bueno, voy a cortar la grabación. A ver.